Buenas noches a todos los españoles bien nacidos de ambos hemisferios, a todos aquellos que en el presente conforman la civilización hispana, también conocida como la Hispanidad. Desde Sagunto, en Valencia, tenemos el honor de presentaros a la persona que ha promovido y que está promoviendo que no se olvide que la Hispanidad existe en Puerto Rico y que forma parte, que aunque sea un territorio anexionado por los norteamericanos arbitrariamente, bajo leyes injustas y desposeído de su nacionalidad española injustamente también, contra toda ley internacional, los puertorriqueños son españoles de hecho y de derecho y con gran esfuerzo siguen manteniendo su cultura y su lengua dentro de un territorio que es norteamericano para lo que les interesa a los norteamericanos. Porque si bien los puertorriqueños poseen la ciudadanía norteamericana, no son considerados como parte integrante de esa gran nación, llamémosle gran nación, no tienen derecho a votar por el presidente y son considerados como un territorio propiedad del Congreso, como si fuese una finca particular, una propiedad, para disfrazar este colonialismo, este neocolonialismo que se inventaron, pues se inventaron el país de las tres mentiras, o el concepto de las tres mentiras, llamándole Estado libre asociado. Y no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado, porque sobre todo económicamente depende 100% de manera parasitaria de Estados Unidos. Y para tal menester, pues tengo el honor de presentaros a Víctor Colón, hombre destacado hispanista y además de portar un apellido muy relevante para la hispanidad, pues es también el vicepresidente de Adelante Reunificacionistas, que es la organización que está tratando de constituir un partido político hispanista, un partido político que defienda el derecho de los puertorriqueños a ser reintegrados a su madre patria y a Europa, que es de donde nunca tenía que haber salido. Y pues bueno, pues con mucho gusto os presento a Víctor, y aquí lo tenéis. Buenas tardes para ti, Víctor. Buenas noches para el resto de españoles. Buenas noches, en efecto, para los hermanos en la península y buenas tardes para los hermanos desde el archipiélago. Saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, en especial a toda la esfera hispánica. Muy bien, Víctor. Una preguntita. ¿Cuándo te diste cuenta? Esa pregunta viene luego. ¿Por qué los chavales jóvenes, la gente joven de Puerto Rico, no son conscientes de ser españoles? Cosa que la gente mayor aún es bastante consciente. ¿Por qué te crees tú que será eso? Y la otra pregunta sería, ¿cuándo te diste cuenta tú, viéndote en la manipulación que usualmente a nivel histórico, político e informativo, el ocultamiento del hecho hispano de los puertorriqueños? ¿Cuándo te diste cuenta tú Mira, de que no intentamos eras algo. otra cosa? Sí, mira, intentamos algo. Cuando nosotros hablamos de un adoctrinamiento político y cultural en Puerto Rico, es algo sumamente real y que no se percibe. Solo aquellos que se preocupan por el quehacer cultural y que se mueven en unos círculos culturales, eh, no quisiera decir intelectuales, pero bueno, académicos y demás, pues pueden ir percibiendo poco a poco, pero en efecto, figúrese, yo soy hijo de la Guerra Fría, tengo 42 años, en el 82. Yo durante toda mi niñez, al menos desde que como comencé a tener conciencia y demás, yo me entendía ciudadano estadounidense y demás. Solo cuando viajas allá te das cuenta de que no éramos otra cosa, de que éramos otra cosa. Y obviamente, pues siempre escuchábamos acerca de España y que teníamos una relación, pero para nada uno se lo plantea. Más adelante, en la medida en que uno va estudiando, pues surgen nuevas interrogantes. Sí, es un proceso, yo creo que nadie nace hispanista, honestamente. El hispanismo viene por unas inquietudes que surgen y le ha pasado a muchísimos grandes hispanistas, tanto continentales como del Caribe. En mi caso en particular, pues mis primeras inclinaciones políticas fueron hacia el independentismo en Puerto Rico y eventualmente me fui percatando de la, las incongruencias del discurso independentista en Puerto Rico y uno comienza a plantearse cosas y bueno, pues comunicaciones, el entrar en contacto con tanta gente del mundo hispánico, pues ciertamente ayuda a replantearse muchas cosas.
Tú has estudiado la carrera de historia, ¿no? Sí, tengo un bachillerato en estudios sociales, en educación, en particular estudios sociales, y me he dedicado a impartir clases de historia por los pasados 15 años en el sistema público. ¿Y el sistema público qué habla de la historia de España? Nada, se repiten muchas mentiras en libros fundamentalmente manipulados, una manipulación que ha caído en evidencia en los últimos años, que ciertamente en un principio fue introducida a partir de 1898, creando toda una distorsión histórica que nos alejaba del curso histórico del cual fuimos parte por muchísimos años. Pero en términos generales, la academia en Puerto Rico, y no me gusta generalizarla, hay un grupo de valientes hispanos que le dan en la cara a eso y trabajan arduamente para romper con esos esquemas, pero definitivamente fuerte. Hay que desaprender mucho y ciertamente lo que permea, lo que está muy evidenciado en el sector académico, entiéndase grados primarios y obviamente ya a grado universitario, a grado a nivel universitario, pues es esencialmente antihispánico, antiespañol y un discurso, un libelo que de verdad a más de uno ofende con esa interpretación y más bien con ese relato antihispánico que como mencioné, pues no siempre ha estado. A principios de siglo hubo una resistencia que se manifestó a través del Partido Nacionalista puertorriqueño y a través de muchos líderes políticos y también intelectuales que se aferraban a un pasado hispánico y que lo entendían y que se entendían parte de él, pero todas esas voces fueron calladas y eventualmente estamos en la actual narrativa que nos presenta pues lo que conocemos ya y hemos denominado dentro de esta esfera de leyenda negra, que definitivamente cansa porque uno lo escucha tanto y tanto y tanto que se convierte en repetitivo, pero pues hay que continuar denunciándolo y demás porque es una realidad. Víctor, yo he vivido y he oído reiteradamente cómo acusan de que los españoles acabamos con los boricuas, ¿Cierto? con los habitantes autóctonos de Puerto Rico. Definitivamente eso es básicamente, mira, lo que pasa con el pueblo taíno es bien interesante porque el puertorriqueño, para empezar, nosotros le llamamos taíno eh, porque lo heredamos precisamente de España. Fueron los cronistas quienes llaman a este pueblo taíno. Taíno no es un nombre, es un adjetivo que en lengua arahuaca es noble o bueno. Pero al día de hoy el nombre de ese grupo primitivo que vivía en una edad de piedra, en un neolítico a la llegada de los europeos, y esto no es una crítica, no es para que nadie se ofenda, es una descripción exacta de cuáles eran las circunstancias del pueblo taíno, que está lleno de bondades y demás, y de cosas muy interesantes, pero esencialmente vivían en un neolítico, ni siquiera habían iniciado una edad de los metales. Al día de hoy nosotros desconocemos cómo ese grupo de personas se denominaban, cuál era su nombre, y nos encanta llamarle taínos y a sus archienemigos Caribe. Bueno, eso es parte de, pero se ha tejido todo un velo de misterio alrededor del mundo taíno y la gente tiene una percepción de un grupo, no sé, de un grupo de personas que está totalmente idealizado, viven en una isla paradisiaca y llegaron esos torbos, como los describió Neruda en algún momento en las palabras, conquistadores a destruir un paraíso. Esa es la visión que permanece. La gente en términos generales se identifica mucho con ese pueblo. En realidad, pues conoce muy poco de ellos. Claro, se han hecho serios estudios acerca de la cultura taína y demás. Pero sí, en términos generales, lo que se plantea es que los españoles vinieron a terminar con ese pueblo. Y hay que entender algo, eso es mucho más complicado de lo que se plantea. En un principio hubo relaciones amistosas, como suele suceder porque somos seres humanos, a ocurrir desacuerdos que van a tener una escalada, que va a provocar una rebelión taína que dividió al mundo taíno porque hubo taínos que estuvieron con las tropas españolas por las razones que tuviesen, cada cual hace sus cálculos en el momento histórico que le toca. Y sí, obviamente padecieron muchos taínos por las armas españolas, porque como lo que es natural, un choque inicial que hubo y esto pues se apaciguó, se calmó con una victoria hispánica
Y pues de nuevo se intentó de integrar el mundo taíno a la nueva realidad. Nunca hubo una intención de eliminar esa población en lo más mínimo. Sin embargo, hay que señalar que ciertamente la epidemia de viruela que acontece en el 1519 y que tiene como epicentro Santo Domingo, actual República Dominicana, pues diezmó muchísimo la población taína, pero eso para nada debe verse como un intento de genocidio por guerra bacteriológica, que simplemente fue parte de ese contacto entre los europeos que estuvieron continuamente en contacto con Asia, con África, mientras que el mundo prehispánico estaba esencialmente aislado, desprovisto de cualquier tipo de defensa en contra de esas enfermedades. Así que yo creo que se malentiende muchísimo eso y cuando tú se lo contextualizas al puertorriqueño y lo ubicas, pues hay cierta incredulidad. Pero hay un consenso popularizado y erróneamente concebido de que sí, España vino a aniquilar al pueblo indígena. Pero vamos a ver, ¿eso es lo que se enseña en los colegios? De cierta manera sí, hay un grupo de gente que lo promueve. Hasta hace poco, la semana pasada, figúrese usted, yo estaba compartiendo en un negocio cerca de mi casa, de aquí de mi trabajo, en horas de salida, y me encuentro a esta maestra retirada de 35 años, enseñó historia y lo primero que me dijo fue eso, que don Cristóbal Colón pues era un indecible y que fue malo y que aquí ya había una cultura y demás. O sea, esa señora enseñó eso durante 35 años y nadie le puso un freno, nadie se sentó a discutirlo con ella, nadie refrescó su entendimiento o le hizo un acercamiento más académico y más serio, más balanceado. Eso se hace muchísimo. Yo conozco a mucha gente que difunde eso y sí, en términos generales, tristemente yo debo entender que hay mucha apatía al pasado hispánico. Se promueve esa mentira y pues es triste. Es triste, hay mucha tarea que realizar. ¿Y qué es lo que dice la genética? Mira, la genética, ¿qué nos dice? Que tenemos un alto porcentual de nativos americanos en nosotros. Por ejemplo, estudios que se realizaron en el colegio de Mayagüez, acá en el oeste de la isla, indica que el puertorriqueño tiene un alto porcentaje de cultura, perdón, de genética indígena. Además de Cuando que eso hablamos fue. de indígena, estamos hablando de taínos. Sí, esencialmente, sí. Prevaleció porque más allá de eso lo que hubo fue un gran mestizaje que fue promovido por la corona desde un principio. Y esto es por la concepción del mundo hispánico, del cual hablábamos hace poco, y, y, y demás. Era la esencia de lo que movía toda la empresa conquistadora. Así que sí, hubo muchos cruces, hubo muchos matrimonios entre españoles y nativos americanos que ahora pasaban a ser súbditos desde la corona española. Corrígeme si no estoy en lo cierto, Adelante. pero tengo entendido que un 65% de los habitantes de Puerto Rico tienen, aparte de genética española, que tienen genética taína. Sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Pero Y la por cifra de España, 65% la puedes corroborar. caramba, no he escuchado números tan grandes, pero no me sorprendería. No me sorprendería porque en efecto sí hubo un gran mestizaje y eso se ve evidenciado en la composición racial de nuestro pueblo actualmente, y no solo aquí, sino en mayor o menor medida tanto en Cuba, igual que en la República Dominicana. Ya, es que esa cifra, y aunque fuera inferior, lo que demuestra que no hubo tal genocidio, sino que hubo un gran mestizaje. Definitivo, no hubo nunca un intento de parte de la corona de exterminar al pueblo, los pueblos autóctonos del Caribe, ni tampoco de exterminar a los pueblos autóctonos del continente. Eso es una soberana mentira. Nunca hubo un genocidio. Si nos vamos por la definición de genocidio, es un intento sistemático por eliminar y nunca hubo tal cosa. Sí hubo guerra, sí hubo crímenes, sí hubo tropelías que fueron señaladas y fueron condenadas Y en muchos condenadas. Eso hay casos. que Claro, reseñarlo. claro que sí, ¿sabes? Porque tampoco, oye, los dos extremos están igual de mal. Yo no soy partidario de una leyenda rosa, pero tampoco de la leyenda negra. A mí me parece que ante todo, pues no podemos deshumanizar a la gente y entender que hay gente mala y hay gente buena y que ha existido a lo largo de la historia. Que tenemos que entender a los hombres medievales, tenemos que entender a los conquistadores medievales y entender en qué contexto es que se da dicho ya el contacto, los contactos iniciales y demás. Pero yo por lo menos ya llevo bastante tiempo planteando eso de primera mano. Nunca hubo un intento, nunca hubo.
una donde voluntad manifiesta, no, para ni de nada, hecho, ni manifiesta ni de hecho, al contrario. no, 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 muy por encima de las acciones reprochables de muchos conquistadores que llegaron a estas tierras, las verdaderas intenciones de la corona jamás fueron esas. Que queda muy evidenciado, mira, algo que se le escapa a muchos puertorriqueños y que se le escapa a muchísimos historiadores del patio, quizás maliciosamente, y en este sentido hay que reconocer la labor de el historiador y arqueólogo Miguel Rodríguez López. ¿Sabe? Don Miguel Rodríguez López tiene un libro maravilloso que publicó no hace tanto, que se llama El Indio Borincano y el Rey Emperador. Nos habla de un encuentro para la historia que acontece en 1528 y resulta que en 1528 a esos que supuestamente mandaron a exterminar, se envía lo que podríamos llamar inclusive un primer embajador puertorriqueño o de acá, en 1528, Juan Garcet, un taíno cristianizado, un taíno bautizado en Puerto Rico, es enviado directamente a Burgos, que era la capital itinerante de España en ese momento. Burgos, entendamos en la distancia que hay entre Burgos y San Juan, y se envió a Juan Garcet directamente para que testimoniara cuál era el trato abusivo que se estaba dando en la isla y en particular en la hacienda real del emperador Carlos V. De manera tal que tenemos a un taíno que está siendo consultado por nada más y nada menos que el mismísimo emperador en 1528, que le pide que le dé un informe de cómo están corriendo las cosas. Si tú quieres exterminar a un pueblo, no vas a enviar, no vas a un nativo americano, a un taíno, a denunciar los malos tratos que estaban haciendo otros peninsulares en la isla. Esto no se conoce y es un dato histórico sumamente relevante, ya que estamos hablando, y yo se lo planteo a mis estudiantes, estamos hablando del emperador. Hay que entender que quién era Carlos I. La Carlos I, importancia. Carlos I Carlos de I. España y quinto de Alemania. Correcto, entonces se está entrevistando con un taíno que habla más español que el emperador de España. Ujú. De manera tal que eso dista mucho de una actitud o un empeño de eliminar a la población originaria, siempre y cuando aceptase la soberanía de Cristo Rey. Y con esto, la soberanía española, eran súbditos españoles y por tanto garantes de todos los derechos que cobijaba ser español en ese momento histórico. Pero además, la religión no se podía imponer coactivamente, sino por medio de la persuasión. Y la violencia solamente se podía acceder a ella por medio del concepto que estaba legislado y claramente establecido, el concepto de la guerra justa. De manera que tú no podías atacar salvo que fuera en legítima defensa. Definitivamente. Y si no estaba el principio establecido de la guerra justa, tú eras reo, condenado y ejecutado, como pasó en más de una ocasión. Claro, y el asunto es que, pues, muy por encima de las verdaderas intenciones de la conquista y de las intenciones que tenían los promotores de este proyecto, es decir, en primera instancia Isabel, luego don Fernando, de nuevo, sí se cometieron errores y fueron señalados. La distancia que hay entre un sitio y el otro, pues ciertamente fue un factor. Las noticias no llegaban con tanta frecuencia, no llegaban con mucha facilidad. Lo separa todo un océano y eso también creó espacio para muchísimas interpretaciones o simplemente que la gente se tomase libertades que no le correspondían. Como el mismo Colón. Colón fue regañado cuando se presenta a las cortes porque llevó gente esclava y doña Isabel pues simplemente reaccionó totalmente alarmada con este asunto. Y Fue nada, todo regañado de esto, primeras, de pues segunda volvió claro, encadenado y como preso. claro, claro, y estamos hablando del descubridor. Entonces, pues esto es una cosa que, pues tú, por ejemplo, le traes este argumento a alguien, a los promotores de la leyenda negra, de O a los antihispánica en Puerto indigenistas. Rico. Sí, ¿no? Entonces, de repente Colón pasa a ser la víctima, ¿sabes? Ellos odian a Colón. Cuando se enteran que Isabel lo mete preso, ah, no, pues pobre Colón, que qué mala esa señora, que al mismo descubridor lo mete preso. Mira la ambición y la codicia de esa señora. No, 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 si es que es un chiste. De verdad que Sí, no, pero se llena la boca de la palabra genocidio, pero realmente, si hubo algo que causó una gran mortandad, pues ese algo fueron las enfermedades que inconscientemente exportamos. Que también, que eso fue de toma y daca, porque la sífilis la trajimos de América. claro, Nosotros
y causó una mortandad terrible en toda Europa. Definitivamente infectamos y se infectó Es medio un mundo. proceso, digamos que natural e inconsciente. Pero ahora entremos Totalmente, a comparar. Vamos a claro. hablar de los buenos de la película, según Hollywood. Los buenos de la película, según Hollywood, pues en el siglo XVIII, teniendo toda la experiencia de lo que había sucedido con los españoles, lo que hicieron fue regalar mantas infectadas de viruela a los nativos, con el fin, con el propósito, con la alevosía, con toda la intención, y eso está, ahí está hasta el documento, tengo hasta el documento, en el cual dan la orden de regalar mantas infectadas de viruela a los nativos con el fin de exterminarlos. Y eso prevaleció, fue la constante, no únicamente durante el periodo colonial británico, en lo Te que estoy hablando del siglo XVIII, 200 años después, el coronel Amber Heard, y ese hombre, en lugar de estar procesado o condenado o metido preso, ¿sabes que tiene una universidad a su nombre en Massachusetts? Y de ahí fue de donde obtuve el documento. El tío lo tienen glorificado, lo tienen celebrado como un gran personaje, y ese personaje fue el que promovió regalarles mantas infectadas a los nativos. sin embargo no hay leyenda negra británica. Es que el tipo ese tiene una universidad a su nombre, la Universidad Heard. Sí, no, es un chiste. En cambio, ¿cuál fue la respuesta de los españoles cuando vimos que se expandía una epidemia? Pues Curar, construimos hospitales, construir llevamos hospitales. médicos, creamos universidades de medicina, les enseñamos de medicina a los nativos. Los españoles luchamos contra ese fenómeno. Los ingleses lo promovieron, lo propagaron alevosamente. Definitivamente, y luego de los ingleses, los estadounidenses que siguieron el libreto de sus antecesores, ya con Estados Unidos, la expansión al oeste, el mejor indio era el indio muerto, y eso está Ese era el bien lema, claro. el lema de Sherman, de Sheridan y de tantos otros. Sí, no, definitivamente. Y es lo irónico de todo este caso. Si queremos hablar de un genocidio, hay que mirar más al norte y para nada mirar a Hispanoamérica. Tenemos más nativos americanos al día de hoy que cuando mismo llegó Colón y tenemos una composición racial donde el elemento nativo americano es más que evidente en comparación con los Estados Unidos, que precisamente donde queda presencia de nativos americanos fue donde España dejó su huella más grande, es decir, el suroeste como Texas, Arizona, la Nevada, California y demás. Lo del suroeste, eso es una indecencia, ¿eh? Hablar del suroeste, del Southwest. Porque cuando los norteamericanos hablan del Southwest, están hablando de Nueva España. En cambio, tú, si te mueves por Estados Unidos, como he hecho yo, ellos no tienen ningún inconveniente en llamar Nueva Inglaterra a lo que es Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine. Todo eso es Nueva Inglaterra, sin ningún complejo. Y en Canadá tienen Nueva Escocia. En cambio, Nueva España es el Southwest. Tú lo has dicho en español, el suroeste. Todo lo que fue España, que no fue otra cosa más que 2/3 partes de Estados Unidos. Desde Florida hasta California. Y en cierto momento se llegó hasta Alaska, hasta la frontera. La frontera más establecida fue con el estado actual de Washington. Y todo eso Definitivo. está silenciado, no existe en Nueva España. Hay hasta una compañía una línea aérea llamada Southwest. No se les ocurre poner New Spain Airlines. No se les ocurre. Es vergonzoso, en mi opinión. Pero en Puerto Vergonzoso y Rico han sucedido cosas muy graves en lo que es manipulación a todos niveles y crímenes execrables. ¿Podrías definitivo. contarles a nuestra audiencia en qué consistieron los bombardeos de Jayuya y Utuado? En, Mira, en el año 1950, sin haber guerra. Sin ni guerra sí, se bombardeó a la población civil. sí, y de ahí heredamos un montón de cosas, es decir, pues todo esto como es lógico inicia con el brutal bloqueo marítimo de 1898 que entorpece totalmente al recién fundado gobierno autonómico que gozaba ya la isla. Luego de ese ataque, pues obviamente tenemos el ataque en mayo por el norte y finalmente en el mes de julio se decide ingresar por la parte sur de Puerto Rico en una guerra que duraría hasta el armisticio en el mes de agosto, una guerra que obviamente se cebaba sobre los más humildes que tenía la isla. De ahí en adelante comenzó unas agresiones tanto culturales como estatales, lo que podríamos denominar terrorismo de Estado fácilmente. El movimiento independentista en Puerto Rico fue uno de los más perseguidos desde sus inicios nunca hubo un interés de parte de Estados Unidos de perder su nueva posesión. En la medida que el siglo fue madurando, ya en la década del 20 tenemos un partido nacionalista
que fue evolucionando, y parte clave de esto fue el ingreso de un mulato procedente del sur de la isla, don Pedro Albizu Campos, un egresado de Vermont y de Harvard, representante militar de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y que ciertamente tuvo un despertar increíble en su época universitaria, y viene a Puerto Rico a combatir al ejército que había jurado defender luego de ese despertar que lo llevó por un periplo alrededor del sur de los Estados Unidos que lo sacudió tremendamente al ver que no era aceptado. El licenciado Albizu Campos hace su ingreso al Partido Nacionalista y lo transforma seriamente, transforma hasta lo que había sido hasta ese momento como un partido esencialmente elitista, que se quedaba en lo que se describe muchas veces como un nacionalismo de Ateneo, ¿no? Este señor comenzó a ponerle puntos sobre las i y agarrar el toro por los cuernos. Más adelante el partido continúa, va a elecciones, don Pedro Albizu Campos denuncia muchísimos atropellos en contra del pueblo de Puerto Rico, y todo esto nos lleva a la década del 50, cuando se estaba cuajando y cocinando lo que usted bien ha denunciado como un estatuto falso, el llamado Estado Libre Asociado, que pretendía ponerle fin al colonialismo estadounidense, o por lo menos así mismo se vendió. Don Pedro Albizu Campos tuvo una lectura muy precisa de todo esto y lo denunció como falaz, lo denunció como una engañifa, y simplemente tenían que hacer algo. Y ese algo se tradujo en un intento revolucionario, una revuelta nacionalista, y cuando hablo de revuelta no estoy menospreciando su importancia, pero es que simplemente fue un movimiento que trabajó con una carencia increíble de oportunidades para ganar, y ahí ese elemento pues encierra un heroísmo muy pero que muy grande, que podríamos comparar con esos hermanos peninsulares que lucharon y libraron esa guerra contra el usurpador francés en 1808, bajo condiciones aún menos favorables y bien lamentable. Esta gente el 30 de octubre a las 12 del mediodía tomaron por asalto varios pueblos, teniendo como única victoria el pueblo de Jayuya, donde se logró incendiar el, el cuartel de la policía. Se izó la bandera monoestrellada, bandera que había adoptado el Partido Nacionalista y bandera que pretendía utilizar el nuevo régimen bautizado como Estado Libre Asociado. En consecuencia, pueblos como Jayuya y Utuado fueron bombardeados por la Guardia Nacional, por el ejército estadounidense. Hubo muchísima represión, hubo muertos, y muchísimas personas cayeron presas por intentar desafiar el poder estadounidense en Puerto Rico. Fueron condenados como viles villanos, fueron condenados como terroristas, y hoy en día sabemos que estaban totalmente en lo correcto. La mayoría del puertorriqueño entiende que el Estado Libre Asociado es un Estado colonial al que se le pueden señalar virtudes como todo, pero definitivamente tiene muchísimas sombras, siendo esto parte de su génesis. Entendamos que esto ocurre en el 50 y ese estatuto se estipula en 1952. Más adelante se va a retomar el asunto, y en el mes de marzo otros valientes patriotas en el 54 asaltan el Congreso de Estados Unidos, promoviendo lo que básicamente había señalado don Pedro desde siempre. Esto no le pone fin al asunto colonial. Puerto Rico es una colonia estadounidense. Pero vamos a ver, yo ante un motín, un conflicto social, que no una guerra declarada, yo no he visto que Estados Unidos jamás haya bombardeado a nadie Bueno, esta por gente un ha motivo bombardeado medio social. planeta. Esta gente ha bombardeado medio planeta. En guerra, pero En guerra. bombardear a la población civil en un motín interno, en un conflicto interno. Es que había, miren, eso hay que ubicarlo dentro del conflicto, pues obviamente de la Guerra Fría, aunque ciertamente el Partido Nacionalista estaba muy lejos de la facción comunista y de izquierda que peleaba también por la independencia de Puerto Rico, pero para esta gente todos estaban en el mismo saco, como decimos acá. Y había una guerra declarada en contra del independentismo y en contra, bien importante, del nacionalismo en Puerto Rico. No fue nada oficial, ciertamente la reacción del gobierno fue totalmente desproporcionada, pero esto responde a un mero interés por
sentar un precedente. Esto es lo que va a pasar a todo aquel que siga con planes independentistas para nuestra colonia, para nuestro territorio. Producto de eso, se ilegaliza la aportación de armas en Puerto Rico. Más adelante esto cambia, pero ciertamente en Puerto Rico se ha convertido, es mucho más complejo que en el territorio de Estados Unidos la aportación de armas. Pero anterior a 1950 cualquiera podía ir a una ferretería y comprar un 38, comprar balas y demás. A partir de ese momento no queremos que el pueblo de Puerto Rico tenga armas, ya el pueblo está despertando, tenemos que reprimir aún más para que la gente desaparezca ese intento, ese interés por la independencia, consiguiendo minar muchísimo el movimiento independentista. Y esto pues es muy natural que suceda. Figúrese que lo primero que hace la corona británica con Massachusetts es quitarle la pólvora. Se confisca la pólvora y ninguno puede tener armas. Esto es común que sucede en este tipo de situaciones en la cual media subordinación política. Y sí, fue otro gran intento por acabar con una nación hispánica, por dominarla y hacer que abrazara una nueva realidad. Yo es que sigo indignado con el hecho de a un conflicto civil aplicar una medida de guerra, como es el bombardear. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Fue totalmente desproporcionado. Es que no Pero hay precedentes. no hay precedente y más allá de esto, pues lo que vemos es un intento severo y serio por eliminar cualquier trazo de independentismo en la isla. Más allá de eso, lo que se quería marcar era un precedente. De nuevo, el movimiento independentista en Puerto Rico el movimiento independentista puertorriqueño es uno de los más perseguidos y de los más que ha recibido golpes en todo este hemisferio, al punto en que lo convirtieron en una minoría, lo convirtieron en una minoría que ha alcanzado pues ciertas victorias a partir de las últimas elecciones, pero con un discurso bastante diferente. Yo me sorprendo de la dignidad del pueblo puertorriqueño defendiendo sus reales derechos, defendiendo su libertad. De la debilidad, Dignidad, dignidad. de la dignidad, no, totalmente. Es un pueblo que es trinchera del hispanismo. Muchas veces dentro de la esfera hispánica pues hablamos del hermoso y gran virreinato del Perú y cómo esa gente defendió la hispanidad y demás, pero la realidad es que mientras Perú se separó, nosotros seguimos siempre fidelis. Esta es la trinchera del hispanismo. Aquí se luchó por darle continuidad a la soberanía española con las armas y hubo actos de heroísmo muy, muy fuertes, no únicamente en el siglo XIX, sino en finales del XVI, durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII. Este pueblo defendió a capa y espada su hispanidad, su catolicismo y su existencia misma dentro de la esfera hispánica. Sí, porque no lo hemos mencionado, pero Puerto Rico ha sido invadido en múltiples ocasiones y Definitivamente. siempre ha expulsado a los invasores. Claro, mira, todo esto inicia en 1595 en el marco de la guerra anglo-española. Tuvimos a la inoportuna presencia aquí de Drake y de Hawkins, a los cuales expulsamos. Nos apuntamos una gran victoria. 3 años después tuvimos a Cumberland. Cumberland inclusive llega a tomar San Juan y tiene que salir pues por azares del destino. Don Felipe II no tuvo que enviar en sus últimos años de vida una flota para rescatar a Puerto Rico, sino que una de disentería termina expulsando totalmente a los invasores y retuvimos la isla nuevamente luego de reconstruir San Juan. Luego de eso tuvimos la presencia de Balduino Enrico en 1625, ya holandés, y luego en el marco de la Guerra de Sucesión Española tuvimos ataques conjuntos de presencia anglo-holandesa en el sur, en el norte se atacó Loíza, se atacó la villa de San Felipe del Arecibo, y todo esto en preparación para el gran golpe que trataron de darnos a finales del siglo XVIII, 1797, donde inclusive se perdió la Trinidad y esta gente envalentonada sube a Puerto Rico y pues aquí los apaleamos nuevamente durante 10 semanas, un hecho sin precedentes
en la historia del país, y más adelante pues nos volvimos a pelear con los mismos anglosajones, hijos de la pérfida del Albión, que siempre ha perseguido el hispanismo hasta el siglo XX con Malvinas. Y pues, ¿qué le puedo decir? Aquí está el pueblo de Puerto Rico, valiente, heroico, y como mencionaba un colega nuestro, don José Juventud, cada puertorriqueño tiene un español dormido dentro de sí, y estamos haciendo mucho ruido, y la gente eventualmente va a conocer a ese español que tiene dentro de sí, y estamos luchando por crear ese espacio e insertarnos en la conversación descolonizadora de Puerto Rico. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia los experimentos del doctor Cornelio Road? Mira, el doctor Cornelio Roberts era un agente de los Rockefeller que vinieron que lo envían a Puerto Rico a estudiar la anemia. Ese tipo no estaba nada a gusto en Puerto Rico, no sé, no le gustaba el trópico, prepotencia anglosajona tal vez. El caso es que él no trataba bien a la gente, su carro fue vandalizado, el hombre estuvo muy molesto por este asunto, y esto pues lo llevó a escribir una carta donde él estaba admitiendo a un colega que nos describía como unos seres totalmente despreciables. Hizo una comparación bien curiosa con los italianos, no sé qué tenía ese señor también con los hermanos de Italia, pero nos comparaba él diciendo que éramos inclusive peor, y que él había hecho su parte en el exterminio, un tipo verdaderamente despreciable, sembrando células candelosas sobre pacientes puertorriqueños y habiendo eliminado ya a varios puertorriqueños. Esto fue denunciado, y como decimos en Puerto Rico, el gobierno estadounidense le tiró un toallazo, se lo llevan de Puerto Rico, la gente olvida rápido, el Partido Nacionalista denunció esto, pero lejos de esto, pues este señor fue asignado a otras partes, y más adelante, mientras se veía como un gran padre de adelantos en contra del cáncer, padre también de quimioterapias y tratamientos y demás. También se le dio una comisión donde se trabajaba con experimentos químicos de armas contra enemigos particulares de Estados Unidos. Y más adelante es el causante de la muerte de don Pedro Elvisus Campos, o parte de ello, cuando a Pedro Elvisus Campos se le comenzó a contaminar su cuerpo, su celda, con rayos que penetraban su celda, y que él denunciaba. Entendamos que este señor era ingeniero químico y que sabía de lo que estaba hablando, pero hablar de rayos ultravioleta en la década del 50 en Puerto Rico, pues el hombre pasó como un lunático que estaba sufriendo un desequilibrio mental a causa del presidio y demás. Pero sí, el doctor Rhodes ha escrito una página muy oscura y muy triste dentro de las relaciones con Estados Unidos. Pero Sí está hubo. demostrado que él fue quien irradiaba o irradiaba. Él estuvo a cargo de esos proyectos, de esa comisión estadounidense, del ejército de los Estados Unidos. Y siendo que don Pedro Albizu, ¿Irradiaba al Bizu con qué has dicho? Perdón. con rayos, Rayos con rayos, ultravioleta. sí, rayos, energía atómica, directamente desde otro edificio, lo que terminó cocinando el señor Albizu Campos de adentro para afuera. Recordemos algo, este hombre tenía mucho rencor en contra de Albizu Campos, porque fue el que llevó el caso y la denuncia, y trató y tocó muchas puertas para eso, siendo que y esto lo denunció el señor Pedro Aponte, que escribió un libro muy interesante, Yo Acuso. Todo esto quedó muy, muy evidenciado, pero lo que, lo que tenemos es eso. Este hombre estuvo a cargo de esa comisión por los Estados Unidos, y al enterarse que don Pedro Albizu Campos estaba preso, ahí tuvo su gran oportunidad. Y todo esto fue muy documentado por, como le dije, el señor Pedro Aponte en Yo Acuso. O sea, lo acusaron directamente a él, Sí, al doctor definitivo, Albizu Campos. Él sabía que estaba sufriendo una radiación. correcto, radiación. Desde un edificio continuo penetraban, y él los describía claramente como rayos de preciosísimo color inclusive. Finalmente, pues se dio por lunático. Hay mucha gente que sigue pensando eso.
Eso pues acá ha sido desmentido por mucho tiempo. Y don Pedro Albizu Campos pasó sus últimos días convaleciendo con toallas frías alrededor de su cuerpo por el calor que irradiaba. Era algo verdaderamente insoportable y él lo describió, lo denunció, no pasó nada. Una de las mentes, si no la mente más privilegiada que tenía el Caribe hispánico y bueno, y no lo digo yo, ¿sabes? Inclusive grandes luminarias del hispanismo como el mismo José de Vasconcelos hablaba de un santo que vivía como un santo, un hombre de una inteligencia y una preparación tan fina, viviendo una vida esencialmente franciscana, totalmente dedicada a la independencia de su país, un verdadero independentista, no como se pretende enmarcar a los separatistas del siglo XIX en la isla. Entonces, en Puerto Rico se han inoculado con células cancerígenas a la gente. Se sabe que mataron inoculándole el cáncer radiando a Albizu Campos. Y luego se hicieron experimentos con mujeres, tengo entendido. Se hizo experimento con la píldora anticonceptiva sin consentimiento de las mujeres. Más recientemente, pues tenemos el caso de la isla nena de Vieques. Vieques fue un campo de operaciones militares de Estados Unidos por mucho tiempo. Ujú. Vieques tuvo una alta concentración de niveles de cáncer en comparación con la isla grande y obviamente fácil estipular una correlación entre los ejercicios militares y todo esto. Porque si no me equivoco, también experimentaron en Puerto Rico el arma química llamada Agente Naranja, que es la que utilizaron luego masivamente Y se probó en, no con seres humanos, pero sí en áreas verdes del Bosque Nacional del Yunque. arrasando, lo entiendo. Sí, y estamos hablando de una nación que espacio no le falta, pero claramente si tú vas Porque a esa voluntad contaminar de un hacerlo en área, Puerto Rico. claro, le salía, era muchísimo mejor. Amigo, me quedan 3 minutos. Pues nada, estos 3 minutos son para despedirme y emplazarte a una futura conversación, porque nos hemos dejado muchos temas en el tintero, Claro sobre que todo el sí, estaremos presente. acá a la orden. Hemos analizado la historia, pero ahora nos queda analizar el presente. Claro que sí, con mucho gusto estaremos acá de nuevo. Pues nada, muchas gracias por tu presencia, estimado amigo. Ahora te puedo considerar amigo Víctor Colón, Ha sido un verdadero vicepresidente, placer. vicepresidente de Adelante Reunificacionistas. Y nada, simplemente te insto a seguir luchando en favor de la hispanidad. Claro, Muchas gracias, con el favor de Dios, aquí vamos a estar. Gracias a usted. Que tenga linda muchas tarde. gracias por tu presencia y nos despedimos de todos. Nos despedimos de todos con una canción.